Esta misma se va a tener en lo que es la plataforma y lo que viene a ser el grupo del WhatsApp, así que no se preocupen respecto al material. Les pido mucha atención. Dentro de lo que viene a ser la materia de contabilidad intermedia 2, tocamos la parte de las obligaciones tributarias o también conocidas como impositivas. Vamos a ver en primer lugar lo que viene a ser la etimología y definiciones respecto a lo que son las, mejor dicho, son las obligaciones tributarias. Comenzamos con la parte etimológica. Ustedes saben que todas las palabras tienen una raíz o tienen un significado de dónde provienen. La palabra tributo viene de la palabra préstamo en sí, eso significa, viene del latín, como dice tributum, que es impuesto o atributo a cada tribu. ¿Qué significa? Un atributo es una cualidad, es una característica. Los tributos se cobran por esta razón, ¿ya? Por ciertas características que cumple el sujeto pasivo, se cobra el tema de lo que es un impuesto o tributo. La palabra impuesto está formada con raíces latinas y significa tributo que pagan los que están dentro del país. Sus componentes léxicos son el prefijo in, que significa hacia o dentro, y positus, que es puesto. Solamente incluye la prefijación y la radicación de la palabra impuesto. Entonces, la palabra impuesto es imposición. Vamos a tener claro cuando veamos la parte de definiciones a qué se está queriendo referir con esta palabra de imposición. La palabra de lo que es tributo y definiciones tenemos las siguientes. Es la cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado para sostener el gasto público. Este es uno de los conceptos que se tiene en tributaria respecto a tributar. También antiguamente se lo conocía como es la cantidad de dinero o de bienes que el vasallo debía entregar a su señor como reconocimiento de obediencia y sometimiento. Ustedes acuérdense, en épocas antiguas existían el tema de lo que vienen a ser nobles o terratenientes, los cuales cobraban a las personas que vivían en sus tierras un determinado tributo o impuesto para poderlos proteger supuestamente, ya que este noble les proporcionaba un tipo de protección referido a los otros pueblos, ¿no? Tenían como unos pequeños ejércitos, gente que se encargaba de esto, les brindaba algún tipo de servicio. En el caso del terrateniente era el cobro por el simple alquiler de la tierra u uso. De ahí deriva la palabra de tributo y de impuesto. En el caso del terrateniente es la imposición, el de colocar un impuesto. Entonces, los tributos son ingresos de derecho público que consisten en presentaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia en la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. ¿Qué se está refiriendo esto? Generalmente los tributos o impuestos son colocados por el Estado en derecho de el poder que éste tiene sobre sus habitantes. La finalidad de los tributos e impuestos es poder mantener al Estado, poder cubrir los gastos administrativos como ser cuidar las fronteras, el tema de servicios básicos, servicios públicos, caminos, el tema de brindar el tema de lo que es agua, luz y todo lo que viene a ser servicios a la colectividad, al conjunto de personas. A esto se refiere con lo que es el cobro de los impuestos para cubrir estos gastos.
vamos a tener una definición dentro de la materia, la cual es la siguiente. Dice que las obligaciones tributarias y o impositivas son cuentas a pagar a favor del Estado a través del fisco para poder ser utilizados en la administración del Estado. Todo lo que mencionamos anteriormente se resume en este concepto. El Estado me cobra impuestos porque sí, él tiene el derecho de cobrar estos pagos para poder mantenerse o administrar el Estado en favor de la colectividad. Continuamos, compañeros. Tenemos una clasificación la cual lo hallamos en el Código Tributario, que los tributos se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes municipales. Vamos a hablar un poco conceptualmente de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con lo que es impuestos. Los impuestos vienen a ser aquellos tributos, pagos que exige el Estado o el fisco, referente a lo que viene a ser cobros que recaen por ciertas actividades, por ciertos beneficios que tienen ciertos particulares ciudadanos respecto al colectivo. ¿Cómo es esto, Lisa? Ejemplo, yo realizo ventas y recibo un ingreso por esas ventas. Entonces ahí lo que me cobran por el ingreso, la percepción de ese dinero, le hemos colocado un impuesto que es el valor agregado. No, yo presto un servicio, un bien vendo, por haberle agregado un valor, un plus a ese bien o servicio, el Estado me cobra el 13% de lo que viene a ser, por ejemplo, el IVA. Vámonos con el siguiente tributo, que son las tasas. La diferencia entre tasa y tributo es esta, que en la tasa debe haber sí o sí retribución. En el impuesto, como dice, es imposición. Ejemplo, en el Estado boliviano no queremos que ingresen más chinos, por ejemplo, al país, y yo por ser de nacionalidad china me cobran un impuesto 5% mensual. Eso es imponer. ¿Cuál es el raciocinio o el motivo de que me hagan impuesto? La única razón de que yo sea chino, por ejemplo. No debe existir un porqué. En cambio, la tasa sí. La tasa, este tributo, exige un porqué. Debe haber un beneficio para el quien se le está cobrando el impuesto. Les doy el ejemplo de una tasa, se llama la tasa de rodaje. ¿Cuál es la tasa de rodaje? Es la tasa que nos cobran en el tema de lo que es el uso de las carreteras. Es el famoso peaje. Eso es la tasa de rodaje. Se le cobra a aquellos vehículos que pasan por determinado autopista, camino, tramo. Se cobra este impuesto conocido como la tasa de rodaje. En este caso hay una contraprestación de servicios. ¿Qué significa? Que se le ha cobrado el impuesto a alguien que se ha beneficiado de algo. Esa es la diferencia entre un impuesto y una tasa. En el caso de la tasa debe existir el beneficio al sujeto que le estamos cobrando el tributo. Las contribuciones especiales vienen a ser pagos por el tema de usos particulares de lo que vienen a ser ciudadanos o los sujetos dentro de una sociedad. Ejemplo, ¿no? Las personas que poseen una mascota, yo puedo cobrarles un impuesto, esto viene a ser una tasa especial. Solo no se grava al conjunto, sino se grava a un sector. Entonces, las contribuciones especiales son los impuestos que se gravan a un sector por determinada característica. El ejemplo que había dado de las mascotas, ¿no? Solo voy a cobrar impuesto a aquellas personas que tengan una mascota en su casa. Esa es una contribución especial. Y por último están las patentes municipales. Si bien
no todos los impuestos vienen a ser colectivos, o sea, de la nación también pueden haber impuestos por regiones. En nuestro país le llamamos gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales. Los gobiernos autónomos pueden cobrar determinado impuesto a aquellos ciudadanos que se encuentran dentro de su territorio. Esa es la diferencia y la clasificación de los diferentes impuestos en nuestro país. ¿Dónde se encuentra esta clasificación? Ustedes lo pueden ver en nuestro código tributario. Vámonos a lo que vienen a ser tipos de sujetos ante el fisco. Esto es muy importante porque tenemos que darnos cuenta que nosotros ante el fisco aparecemos de dos maneras y lo leemos a continuación. Existen dos tipos de sujetos ante el servicio de impuestos respecto al contribuyente. Este puede actuar como sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es en quien recae el impuesto directamente. Es a quien se le grava el impuesto. Ejemplo, el impuesto a los vehículos automotores. Yo poseo un vehículo automotor, me graban el impuesto a mí directamente. ¿A quién? Al dueño del vehículo. Eso yo vengo a hacer en ese impuesto el sujeto pasivo, el contribuyente, el directo, al quien se le grava el impuesto. El agente de retención viene a ser otra figura que existe y cómo yo actúo ante el fisco. ¿Qué significa? Lo leemos a continuación. Es el tercero responsable, es quien por el mandato de un tercero, en este caso nuestro, en impuestos, el fisco, cobra al sujeto pasivo y restituye el cobro al mandatario. Parece medio trabalengua, pero les explico esto. Esto viene a ser el ejemplo que ya habíamos hablado de los sueldos y salarios y respecto al RCI. Impuestos me manda a mí como empleador retener un impuesto que se llama régimen complementario al IVA del 13% a mis empleados. Entonces yo como empleador le cobro a los empleados este impuesto, recolecto este impuesto y le entrego a mi mandatario. ¿Quién es mi mandatario? Impuestos. Entonces lo que hace impuestos es a un tercero darle la responsabilidad del cobro. Eso es lo que significa ser un agente de retención. El agente de retención no es el sujeto pasivo, no es en quien recae el impuesto, pero es el responsable de cobrar ese impuesto y ser devuelto a lo que viene a ser el fisco o la renta. En nuestro país llamado el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, ante el fisco yo soy sujeto pasivo o agente de retención. Actúo de alguna de las dos formas, como sujeto pasivo o agente de retención. Cabe mencionar y aclarar que en la parte impositiva el sujeto activo siempre va a ser el Estado representado por el fisco. Otra vez, compañeros, cabe mencionar que en la parte tributaria siempre el sujeto activo es el Estado o lo que viene a ser el fisco. Entonces ya tenemos todos los participantes de lo que viene a ser el ámbito tributario. El sujeto activo, el fisco o el Estado, el sujeto pasivo, que es el contribuyente en quien recae el impuesto, y el agente de retención, que es el tercero responsable, encargado de cobrar determinado impuesto. Entonces ya tendríamos claro de lo que vienen a ser los sujetos en los impuestos. Ustedes saben, compañeros, que yo no les coloco un PUC, un plan, les digo, estas son las cuentas, porque yo no quiero personas que me hablen de memoria respecto a lo que viene a ser algún determinado concepto, ¿ya? Entonces, les coloco esta clasificación de lo que vienen a ser impuestos, no de forma tentativa, pero sí una forma de guía, que significa que esto es lo mínimo que debía haber en un plan de cuentas respecto a lo que vienen a ser mis obligaciones impositivas. Tenemos el débito fiscal IVA, que se cancela en el formulario 200,
El impuesto a las transacciones, que es el 3%, que se cancela en el formulario 400. Tenemos las retenciones al impuesto a las utilidades en servicios, que es el 12.5%, que se cancela en el formulario 570. Tenemos retención de impuesto a las utilidades igual, referido a bienes, que es el 5%, que se cancela en el formulario 570. Y tenemos las retenciones al IT, que es el 3%, que se cancela en el formulario 410. Voy a hacer una breve pausa en la lectura para referirme a los mismos. Ustedes hasta el cansancio en la materia de contabilidad intermedio básica han visto lo que es el débito fiscal IVA y el impuesto a las transacciones. ¿Cuándo lo han visto ustedes esto? Al realizar los registros de ventas o ingresos, con el típico asiento de registrar ingresos, débito fiscal, el IT por pagar y el IT gasto, ¿no? Entonces, en la materia no vamos a cubrir otra vez lo que viene a ser el débito fiscal, ni tampoco el impuesto a las transacciones. En la materia de aquí para adelante vamos a ver todos estos otros impuestos que vienen a ser las retenciones y lo que corresponde al ERE-C, IVA y lo que es el impuesto a las utilidades. Ya habríamos, compañeros, visto en una clase anterior lo que ya es el impuesto a la utilidad. Hago recuerdo de un concepto de lo que es alícuota. ¿Qué es alícuota? Es la definición o el denominativo que se da al porcentaje en impuestos. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en el IVA se me cobra una alícuota, un porcentaje del 13%. El impuesto de las transacciones me cobra un porcentaje o alícuota que es del 3%. Entonces vamos a utilizar el denominativo alícuota y porcentaje de forma indiferente, ¿ya? Entonces en la materia llevaríamos todo lo que viene a ser la parte de retenciones y lo que viene a ser impuesto a las utilidades que ya habríamos avanzado. Entonces las próximas clases nos vamos a referir lo que viene a ser a las retenciones por servicios, por bienes, el impuesto a la transacción. En la parte salarial ya habríamos visto lo que es el formulario 608 y vamos a ver lo que viene a ser las retenciones también por ERE-IVA independientes. Así que, compañeros, quiero que les quede claro respecto a esto. Estas cuentas no son limitativas, pueden existir más cuentas respecto a la necesidad de la empresa. Por ejemplo, a mí me grava el impuesto al consumo específico, tendré como cuenta impuesto al consumo específico, pago el impuesto al juego por pagar, y así va a ir creciendo mi plan de cuentas respecto a qué impuestos me gravan, respecto a las características que yo tengo como empresa. Entonces, compañeros, es importante que ustedes lo puedan tener claro respecto a lo que es esta parte. Vamos a llenar todos los formularios correspondientes. Es muy importante de que sepan eso. A mí me gusta bastante la parte impositiva, así que lo vamos a ver a profundidad. Les pido a ustedes que participen, que resuelvan sus preguntas con respecto a esto. Tal vez les puede causar un poco de curiosidad por qué en el formulario de impuesto a las empresas tengo formulario 500, 510 y 580. El formulario 500 es para casi todas las empresas que se dedican a lo que viene a ser servicios, industrias, comisionistas, exportadores, exceptuando lo que viene a ser los industriales mineros. Ellos declaran en el 580. A ellos se les tiene otro tratamiento diferente respecto a lo que viene a ser el impuesto a la utilidad, porque ellos pagan un anticipo que se llaman alícuotas o anticipos a lo que es el impuesto. Es anticipo al IVA, por ejemplo, que ellos cancelan. Entonces el tratamiento ahí es un poco diferente.
Y por último está aquí este formulario 510 que ahí declaran lo que vienen a ser las personas independientes. ¿Qué significa? Aquí declaran los asesores en línea en la parte gubernamental. Acá también declaran los profesionales, ¿no? Las profesiones liberales, lo que se dice en impuestos. El abogado, el contador, el cual pagan una alícuota menor, en sí pagan el 25, pero se les reduce hasta la mitad si ellos cumplen ciertas características. Bueno, compañeros, preguntas y dudas, por favor, de lo avanzado hasta acá. Preguntas, dudas. Álvaro, Cristian, Dacio, Diego, Eddie, Julio, Lisette, Nicole, Oscar. Preguntas, dudas de lo avanzado. Ya saben que esto, el material va a estar en plataforma y también dentro del grupo, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, vamos a hablar de lo que viene a ser el